en el libro de Mateo, capítulo 28. Sepa eso, hermano, que usted cambia las circunstancias cuando alaba a Dios, cuando abre su boca, cuando usted alaba a Dios, cuando usted bendice a Dios, cuando usted adora a Dios, cuando usted se conecta con Dios, hablando palabras de bendición para Dios, adorándole, alabándole a Él, dándole gracias. Usted cambia las circunstancias de su vida, porque el enemigo trabaja para hacernos creer que estamos derrotados, pero eso es mentira. Siempre que el enemigo habla, ¿qué habla? ¿Qué habla? Dice porque él habla mentira porque de suyo habla, y habla mentira porque es mentiroso. Entonces, él quiere vendernos mentiras, pero cuando usted habla, te cambia las circunstancias. Esas mentiras quedan, se van, se esfuman, se desaparecen. El enemigo le quiere hacer creer a usted que todavía Dios no le ha dado la victoria, que Dios no la va a sanar, que Dios no le va a bendecir. Todo eso es mentira, hermano. Digan conmigo, la verdad cambia las circunstancias. ¿Sí o no? Nosotros tenemos circunstancias, vivimos situaciones, y esa es una realidad. Pero levante su Biblia, digan conmigo, la verdad es mayor que la realidad. ¿Sí o no? Y cuando alabo a Dios, con la verdad, cambio la realidad. Alguien puede estar enfermo, esa es una realidad, pero la verdad es superior. La verdad dice, por su llaga hemos sido sanados. Entonces cuando usted declara la palabra, por su llaga yo fui sanado, esa realidad que usted estaba sintiendo tiene que irse, porque la verdad viene, es mayor la verdad y viene a desplazar esa realidad. Entonces cambiamos las circunstancias, ¿sí o no? Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a alabar a Dios. Tiene que abrir su boca. ¿Sí o no? También calladito, va. Digan amén, gloria a Dios, muevan sus manos, denle un otro aplauso al Señor. Aquí falta gente que venga. Ayúdenme a orar. Pónganse de pie. Yo quiero sacarlos de ese estado también. Pero salgan a caminar. Peguemos una intercesión. ¿Alguna vez intercedió caminando? ¿Alguna vez intercedió caminando? Venga pues. Peguemos una intercesión caminando por la gente que tiene que estar aquí. Cambiémosle la circunstancia a esta iglesia. Cambiémosle esa circunstancia a la iglesia, que el enemigo pone trabas, porque cuando yo pregunto, ¿y por qué no vino? Hubo una cuestión ahí, ¿verdad que sí? Siempre hubo una cuestión, pero yo les digo, esa fue una circunstancia y una realidad, pero no hicimos uso de la verdad que es mayor para superar esa realidad, para superar esa circunstancia. Entonces, pero yo quiero que caminen. Padre, en el nombre de Jesús, camine allí. Rabba Bamashika, Rabba Mabasaya. En el nombre de Jesús, diga conmigo, le cambiamos las circunstancias a la iglesia. Le cambiamos las circunstancias a la iglesia. Diga, en el nombre de Jesús. Toda realidad que hemos estado viviendo, venimos a atar esa oposición del enemigo. Venimos a atar esa oposición. Acuérdese que le enseñé de atar y desatar. Vamos a atar toda oposición del enemigo, todo obstáculo, toda barrera que el enemigo levanta contra el pueblo de Dios en la iglesia Jesús mi roca. Esa circunstancia, esa intención del enemigo que quiere sacarnos, esa intención del enemigo que quiere sacar a algunos del camino, en el nombre de Jesús, la atamos en el nombre de Jesús. Diga, y desatamos la libertad en el Espíritu. Vamos, diga, desatamos la libertad en el Espíritu. Diga, la iglesia Jesús mi roca se afirma. Diga, todo creyente en esta iglesia se afirma. Dígalo, todo creyente en esta iglesia se afirma
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su Biblia. Dele fuerte el aplauso, Señor. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Se fija, está viniendo la gente, mire, siempre. Hace falta que gente venga, pero si usted ora, ¿qué pasa? Vienen. ¿Sí o no? Se rompen las trabas del enemigo, hermano. Todas esas son señales. Usted puede hacer uso de la autoridad en la oración. Mateo capítulo 28, versículo 16. El domingo antepasado, yo les hablé un tema. ¿De qué les hablé? La oración de autoridad, la oración de autoridad, de atar y desatar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, hoy más o menos por ahí vamos. Es decir, Dios a cada creyente, a la iglesia toda, a los que somos de Cristo, Dios nos dio la autoridad espiritual en la oración. Digan todo, autoridad espiritual en la oración. Cada vez que usted ora, usted está ejerciendo la autoridad que Dios le dio, autoridad espiritual. Pero es autoridad espiritual. No es autoridad en la carne, ¿verdad? Sino autoridad espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad, que ya están vencidos, por cierto, pero no se rinden. Pero es una realidad. Satanás y sus demonios están destruidos, vencidos, derrotados, desarmados, despojados de todo poder. Y la iglesia tiene que saber eso, que la iglesia está por encima, tiene autoridad y tiene poder. Hoy les voy a hablar de la autoridad de la iglesia. Casi es lo mismo, la autoridad de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Mueva sus manos. Nosotros somos la iglesia. Entonces Dios nos dio autoridad. Aquí está, leámoslo. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Está hablando después de que Cristo resucitó. Como 6 días después, ya habían pasado 6 días después de que Cristo resucitó, y entonces los discípulos se fueron a Galilea, porque cuando el Señor resucitó y las mujeres lo encontraron, tuvieron el encuentro con el Señor resucitado, porque las primeras que vieron al Señor resucitado fueron las mujeres, las Marías, María Magdalena y otras mujeres con ella, encontraron al Señor y el Señor les dijo, vayan a Galilea, ahí nos vamos a ver. Les dio una cita, los citó para una reunión. Vea esto. Entonces, ellos van a esta reunión, los 11 discípulos, porque ya no está Judas, fueron a Galilea al monte, no se sabe cuál monte, donde Jesús les había ordenado. ¿Ven qué lindo? El Señor les da una cita, es decir, ahí vamos a tener una reunión, ahí en dicho monte nos vamos a reunir, dice el Señor, y ellos van para allá,
y 17. Lee el 17, vamos a leer hasta el 20. Y cuando le vieron, aleluya, hermano y hermana, estos discípulos no lo habían visto resucitado. Oiga, y cuando le vieron, le adoraron. Digan todos, le adoraron. Pero no estaban solamente los 11, sino que es posible que había más gente allí. Y dice que algunos dudaron, no los discípulos, no los 11, sino que la otra gente que estaba ahí, algunos de los que estaban ahí, dudaron. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ellos no sabían qué estaba pasando. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren las palabras que el Señor les dice, toda potestad, lo cual significa todo poder y autoridad. Todo poder y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por causa de su muerte en la cruz y por su resurrección al tercer día, Jesús ganó, digan todos conmigo, Jesús ganó la victoria, dígalo, al morir en la cruz, dígalo, pero al resucitar al tercer día, Él ganó la victoria y Él ganó la posición, digan, la posición de tener autoridad, de tener poder y dominio en el cielo y en la tierra. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y el 19 dice, por tanto, lo cual significa, por tanto, en esta misma autoridad y en este mismo poder que me es dado, yo los envío, dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, siempre que la Biblia dice he aquí, es que va a decir algo importante. Digan todos, he aquí, dígalo, he aquí. Lo que sigue es algo muy importante. He aquí, como dice, léalo. Yo estoy con vosotros todos. ¿Cuántos? De vez en cuando. Yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Y entonces, ¿por qué se aflige si el Señor está con usted todos los días? Se da cuenta que el enemigo inventa circunstancias, inventa realidades para sacarnos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dígala hoy en esta mañana. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su verdad? Dígala. El Señor está conmigo. Dígalo. El Señor está conmigo todos los días de mi vida. El Señor ha estado conmigo. Yo no sé si usted se alegra que el Señor esté con usted. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabrita que sigue, ¿cómo dice? Esa palabrita es bien importante. Nosotros los cristianos a cada rato decimos amén y no sabemos qué significa. Hoy vas a ver. ¿Dicen amén? Amén. Amén, diga amén. Amén. La autoridad de la iglesia es el tema. La autoridad de la iglesia. En el versículo 17, cuando ellos llegan al monte que el Señor les dijo, llegan a la cita, a la reunión que el Señor les marcó en ese monte, dice que cuando lo vieron, ¿qué pasó? Le adoraron. Le adoraron, hermanos, es la reacción natural para recibir al Señor que había triunfado sobre la muerte y sobre todos los poderes del infierno. Digan conmigo, le adoraron. Le adoraron. Hermano, solo se adora a alguien que ha triunfado. A alguien, hermano, que ha vencido. Y el Señor acaba de resucitar de los muertos.
La muerte no pudo retenerle. Es decir, Cristo venció a la muerte, acaba de vencer a la muerte, acaba de vencer a Satanás, a los poderes del infierno. Por lo tanto, diga conmigo, Él merece, ¿qué merece? Él merece adoración, dígalo, porque esa posición de haber resucitado le eleva a una posición por encima de todo poder, de todo dominio, de todo señorío. Hermano, Él es el único digno de adoración. Dígalo, Él es el único digno de adoración. Estos discípulos sabían lo que debían de hacer, adorarle. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que adorar al Señor. Cuando usted adora al Señor, usted lo está exaltando, lo está poniendo en el lugar que a Él le corresponde. Y esa acción de adorar hará que el Señor traiga para usted una respuesta, una bendición. Él va a soltar, Él va a desatar sobre su vida un poder, una autoridad. Hermano, yo no sé si usted lo sabe, una unción. Cada vez que le adoramos, cada vez que nuestra adoración sube, los ángeles llevan esa adoración, pero regresan con bendición, regresan con la respuesta que usted y yo estamos esperando. Ese es el poder y la autoridad que el Señor le ha conferido a cada creyente, a la iglesia. Si usted es de Cristo, si usted es de Cristo, si usted está en Cristo, a usted se le dio poder y autoridad. Y usted debe adorar a Dios. Usted debe adorar a Dios de vez en cuando. ¿Ah? De vez en cuando. Pone alabanzas en su casa. O pone las de los carioqueros mundanos. ¿Cuál pone? ¿Cuáles pone? Pone alabanzas. Adora. Adórelo. Cada vez que usted lo adora, va a pasar lo que dice el verso 18. Dice, entonces Jesús se les acercó. Yo no sé si usted está viendo aquí la revelación. Cada vez que usted adora, Jesús se le acerca. Cada vez que usted adora, el Espíritu Santo se le acerca para ministrarle, para ungirle, hermano, para cambiar el estado de su vida. En ese momento puede ser que usted se sienta en una realidad difícil, en una circunstancia difícil. Puede ser que usted se sienta hasta derrotado. Pero una vez que usted adora, una vez que usted alaba, como le enseñé el viernes, y usted dice, Padre, te bendigo, Señor, te alabo, Señor, te adoro, te doy gracias. Cuando usted dice esas palabras, porque están en la Biblia, tienen poder. Entonces, hermano, el Señor se le acerca, el Espíritu Santo viene y le unge y le cambia su estado de ánimo. ¿Sí o no? Te saca de tu realidad y te mete en la verdad. En la verdad. Te cambia las circunstancias. Pero tenemos que alabarle. ¿Sí o no? Tenemos que abrir la boca. Yo le enseñé, escuchen la del viernes. Los que están en religión no pueden abrir la boca. Porque dice el Salmo 135:15, dice que los ídolos que ellos fabrican tienen ojos y no ven, orejas tienen, no oyen, tienen boca pero no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen, es decir, los que adoran ídolos, los que fabrican ídolos, los que están en religión, en religiones de ídolos. Ellos adoptan la misma personalidad de los ídolos, se vuelven mudos. Nunca permitas que te cierren la boca. Vamos, alábelo, hermano. Usted está aquí, usted tiene que estarlo alabando, pero lo miro bien callado, hermano. Le voy a echar fuera la religión. Mire que no avanzo, me regresé al viernes. ¿Cuántos escucharon la del viernes? Hermano. Y yo las grabo para que las oigan, hermanos. No sé si me entendieron. No sé si me entendieron.
El que está en religión está mudo. ¿Ha visto lo que conoce gente en religión? ¿Ha visto que ellos no alaban? No se vuelva como ellos. ¿Ha visto los que están en religión, que están ciegos, no pueden ver que están en religión? ¿Ha visto? ¿Ha visto los que están en religión que no les entra la palabra? Usted me va a decir, pastor, a veces yo he estado así. ¿Ha estado así? Reprenda eso, hermano. Reprenda eso, hermano. Reprenda eso. El verso 18 dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, les dijo, yo quiero que entiendan este versículo. Cuando el Señor dice, toda potestad significa todo poder y autoridad me fue dada. Es decir, ¿quién se la dio? El Padre. En el cielo y en la tierra. Es decir, el poder sobre todo poder. Y entonces en el 19 dice, por tanto, id, lo cual significa, el Señor está diciendo, id, yo los estoy enviando en el mismo poder que me fue dado. ¿Lo entiende? Con el mismo poder que a mí se me dio, dice el Señor, por haber vencido en la cruz y haber resucitado de los muertos, ese poder y autoridad que yo gané, dice el Señor, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día de los muertos, ese mismo poder en el cielo y en la tierra, que yo lo gané, dice el Señor, se lo doy a la iglesia. ¿Sí o no? Y se los doy para que vayan. Y para que vayan y hagan discípulos. Por tanto, id. Cuando dice, por tanto, id. Por tanto, id. Se aplica a todos los que somos de Cristo. ¿Quiere entender lo que es eso? Mueva su mano. Por tanto, id. Es que no podemos sustraernos de esta comisión. Se llama la gran comisión. Cuando dice, por tanto, id, tomen el poder y la autoridad que yo gané, tómenla y vayan. Se aplica a todos los que somos de Cristo. Entonces significa, id, significa mientras vamos en la vida, Dios nos da la orden de hacer discípulos y de predicar el evangelio. Mueva sus manos, ¿no? Pregúnteme, ¿y a quién le predico, pastor? Usted habla con gente durante los días de semana. Hablan con gente. Ven gente en sus trabajos. Ven gente en el barrio. Ven gente en su familia. Lo que está diciendo el Señor, mientras van por la vida, mientras tienen vida, la profesión más digna, la asignación más importante, oiga esto, la asignación más importante para nosotros, para los hijos de Dios, es predicar el evangelio. Es la asignación más grande. Hermanos, nosotros estamos en la iglesia y recibimos bendiciones, ¿sí o no? Levanten la mano los que han recibido bendiciones. Pero ese no es el propósito de la vida cristiana, ni es la asignación más grande. Porque si yo le pregunto, hermano, ¿y usted por qué es cristiano? Ah, porque ser cristiano es bendición. Si alguien le pregunta, ¿y usted por qué es cristiano? Ah, porque soy cristiano porque se recibe bendición. La más grande asignación del cielo para los hijos de Dios es ganar almas, es predicar el evangelio y hacer discípulos.
Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Vamos, pregunte pues. Pero dígalo con ganas, como que quiere saber, como que quiere saber. Recibir bendiciones es importante, no estoy diciendo que no, ¿sí o no? Uno se alegra cuando Dios lo bendice, ¿sí o no? Uno ora por bendiciones, ¿sí o no? Uno espera bendiciones, ¿sí o no? Y hay que esperarlas para que lleguen. Pero la asignación más grande es ganar almas para Cristo. Es hablarles el evangelio, es hacer discípulos. Porque al cielo, para donde vamos, cuando nos vayamos de aquí en el cielo, ¿qué vamos a meter? ¿Qué va a meter usted en el cielo? Yo voy a meter a mis hijos, hermano. Aunque sea de las orejas, los voy a agarrar y los voy a meter. ¿Sí o no? O sea, pero tienen que conocer el evangelio, ¿verdad? Tienen que convertirse a Cristo. ¿Sí o no? Hermano, en el cielo vamos a meter almas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, creo que es el verso 10, dice que el Señor, fue glorificado para llevar muchos hijos a la gloria. Hermano y hermana, denle fuerte el aplauso al Señor. Esa es la asignación más grande. Llevar muchos hijos a la gloria. Hermano y hermana, diga conmigo, a mis hijos, dígalo, a mis hijos yo me los llevo para la gloria. Para la gloria, hermano y hermana, las bendiciones aquí se van a quedar, pero sus hijos tienen que entrar al cielo. ¿Sí o no? Las almas son las que van a entrar. Verso 19, ¿verdad? El 19 dice que hagamos discípulos a las naciones, que prediquemos el evangelio y que los bauticemos. El 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. El 20. ¿Cómo dice Jesús? Léanlo ahí. Yo creo que este mensaje va a volver a tener, ya lleva 3, no avanza. Sienten la frescura, está soplando. Es el Espíritu Santo el que está soplando. Recíbalo, es el Espíritu Santo que está soplando. Mire, hermano, yo no los quiero, ¿por qué se asustan cuando Dios nos dice que prediquemos? La profesión más digna es que Dios nos haya confiado a nosotros que hablemos su palabra. ¿No la reciben? ¿Quién tiene miedo? Al final voy a orar por los que tienen miedo. ¿Quién tiene miedo de hablar de Cristo? No, en serio. ¿Alguien tiene miedo de hablar de Cristo? Dice que les enseñen lo que les he mandado. No es una sugerencia. Predicar, digan todos, predicar, ganar almas, no es una sugerencia. ¿Qué es? Dice el Señor que les he mandado. Que les he mandado. Y después dice, mire, léalo, estoy en el 20, ya estoy terminando este texto para poder entrar a otro texto. Y he aquí si tú obedeces el mandato de predicar el evangelio, de compartir la palabra de Dios con otros, si tú te comprometes en el mandato de Dios de hablarle a otros de Cristo, hermano, usted me va a decir, yo no soy predicador, pastor. Bueno, invite a la iglesia, cuente su testimonio, cuente lo que Dios ha hecho con usted. ¿Ha hecho algo Dios con usted? ¿Sí o no?
¿Ha hecho algo Dios con usted? Cuente eso. Cuente eso. Cuando el Señor liberó al Gadareno, ¿qué pasó? El Gadareno, hermano, estaba endemoniado. El Señor lo liberó. Él tenía una legión de demonios. Y cuando fue libre, él andaba en los sepulcros, se cortaba, andaba desnudo. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, dice que entró en su juicio cabal. Y cuando estaba en su juicio cabal, él dijo, cuando volvió en sí, Señor, te quiero seguir. El Señor le dijo, no estás asignado para seguirme. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sí o no, hermano? Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Contarle a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Hermano y hermana, eso es lo que usted tiene que hacer. Cuente lo que Dios ha hecho con usted. Cuente el testimonio. ¿Sabe qué era lo que traía el avivamiento? El avivamiento en una iglesia la trae el hecho de que esa iglesia ora y cuenta lo que Dios ha hecho con ellos. No se detenga, suéltese. Y dice que el Gadareno se fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades en la región de Galilea. Y fue a contar, como le dijo el Señor, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Él empezó a contar. Y cuando Cristo regresa a Decápolis, a esas 10 ciudades, ya lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque el Gadareno se atrevió. ¿Será que nosotros no sentimos que Dios nos ha perdonado? Ese hombre sintió que Dios lo había liberado de algo grave. ¿Sí o no? Ese hombre sintió que Dios había hecho algo grande en su vida. ¿Sí o no? ¿Será por eso que él habló? ¿Y será por eso que muchos cristianos sienten como que Dios no ha hecho nada con ellos o mucho con ellos y por eso no hablan? Hermano, entonces Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días. Cada vez, mire, cada vez que usted se atreva a hablarle a alguien de Cristo, invitarlo a la iglesia, allí va a estar el Señor al par suyo. ¿Sí o no? Por tanto, digan todos conmigo, por tanto, digan, por tanto. Digan, por tanto. No voy a temer. Dígalo, no voy a tener miedo. Y la palabrita que está allí, amén, es la garantía de esta promesa. Esa palabrita, amén, que nosotros decimos amén, es la garantía de todo esto que Dios ha prometido. Es más, la palabra amén es la garantía de que toda la Biblia es la verdad de Dios. ¿Sabe qué significa amén? Amén es una palabra del hebreo que significa garantizado, que significa verdadero, fidedigno. Y en el griego se tradujo así sea. Así sea. Es decir, es el Señor que dice así sea. Como que el Señor le pone la firma. Siempre que usted diga amén, hermano, siempre que usted ore algo, siempre que usted ore algo, siempre que usted ore algo, y al final dice amén y amén, porque hay versículos donde dice amén una vez, y hay versículos donde dice amén y amén. Cuando usted ore algo y pone el amén, sépalo, hágalo sabiendo que usted le está poniendo la garantía de la verdad de Dios, le está poniendo la firma de Dios, que eso es hecho en el nombre de Jesús. Yo cada vez que oro por alguien, hermano, cada vez que alguien me pide oración, yo les he enviado oraciones a muchos, así grabadas, y cuando yo digo amén y amén, yo estoy seguro que eso está hecho en el nombre de Jesús. Está garantizado, pero hay que saberlo y hay que hacerlo con esa convicción.
¿Cuál es la autoridad que ha recibido la iglesia? Váyase Efesios 1:20. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Después de que Cristo resucitó de los muertos, el 19 dice que la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros que creemos, según la operación del poder, el poder y la fuerza del Señor, verso 20, operó en Cristo. Cuando Cristo estuvo sepultado los 3 días, Él fue a las partes más bajas de la tierra. Él fue al lugar que se llamaba el seno de Abraham. Allí estaban los que habían muerto en la esperanza de un Mesías que vendría en el seno de Abraham. Pero más abajo, en el Hades, en el infierno, estaban todos aquellos que murieron sin esa esperanza. Y cuando Cristo los 3 días que está sepultado, Él va a ese lugar, al seno de Abraham, porque Él venció a la muerte. Entonces ellos estaban en un paraíso casi imperfecto, porque sí estaban siendo consolados, pero miraban a los que estaban siendo castigados. Podían ver el infierno. Y esa no era una consolación, el hecho de que estoy salvo aquí, pero estoy viendo a los condenados por la eternidad. Y están clamando y diciendo: vengan, dennos agua. Mojen la punta de nuestra lengua con agua, porque estamos atormentados en esta llama. Ellos están oyendo el clamor, el gemido de los que están en el infierno. Y por eso están en un paraíso imperfecto. Cristo viene y los saca y dice que el que subió es el mismo que descendió para llevar cautiva la cautividad. Ellos estaban como cautivos, como presos allí. Los saca y los lleva al tercer cielo, hermano. Ese es el poder, la autoridad que Cristo ganó y los lleva al tercer cielo. Ahora, cuando alguien muere en Cristo, ya no va al seno de Abraham, sino que va directamente al paraíso. Por eso los 2 ladrones que estaban ahí siendo crucificados con Cristo, uno se burlaba de Cristo y el otro comenzó burlándose, pero de repente le cayó una convicción y dijo: nosotros estamos aquí en la condenación porque merecemos, por nuestros actos, por nuestros hechos, merecemos este castigo. Pero este hombre nada hizo, este hombre justo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice: de verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hermano y hermana. El poder de la resurrección tuvo el poder de sacar a aquellos que estaban cautivos y llevarlos al paraíso. Y de ahora en adelante, cada hijo de Dios, cuando muere, va directamente al tercer cielo. Ángeles vienen a llevarle. Ese es el poder y la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. Usted puede predicar, usted puede hablarle a la gente que está destinada al infierno, y usted le da una palabra y el Señor puede cambiar el destino eterno de una persona solo porque usted se atrevió a hablar. Vamos. Es la autoridad que la iglesia ha recibido. Esa misma autoridad no fue dada, dice el verso 20. Este poder operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Allá se sentó Cristo, por encima del segundo cielo donde estaba Satanás y los demonios. Tiene todo poder en el cielo y también en la tierra. 21. Sobre todo principado se sentó Cristo. Principado está hablando de las tinieblas. Está hablando de la jerarquía diabólica, que están organizados. El general es Satanás. Los principados son los del rango siguiente. Autoridades.
poderes y señoríos, son demonios. Pero dice que sobre todo nombre, Cristo fue puesto por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira el verso 22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Todas las cosas, todos los poderes, Satanás y sus demonios están sometidos bajo los pies de Cristo. Pero Cristo es la cabeza. Tóquese la cabeza y diga: Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, la iglesia también tiene bajo los pies a todo principado, a Satanás, a sus demonios, a toda autoridad y todo lo que se nombra en este siglo y en el siglo venidero, hermano, están bajo los pies de la iglesia. Usted tiene que saber ese poder. Cuando usted sabe ese poder y desde ese poder le habla a alguien, usted no tiene miedo. Porque usted no le quiere vender algo que nadie quiere comprar. Usted le está ofreciendo la vida eterna. Usted le está ofreciendo que salga de la posibilidad de irse al infierno eterno y que se ha cambiado su destino para ir al cielo. Hermanos, hay que predicar el evangelio. Lo más importante en este tiempo es predicar el evangelio. ¿Sí o no? Solo cuente lo que Dios ha hecho con usted. Es lo único que tiene que hacer. Y dice que lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es cabeza de todas las cosas, de todo poder y señorío. Pero por sobre todas las cosas, es la cabeza de la iglesia, dice. Suya y mía. Él es nuestra cobertura. Él es quien nos confirió tal autoridad. La autoridad que Cristo ganó, hermano y hermana, mire. La autoridad que Cristo ganó en el cielo y en la tierra por haber muerto en la cruz y por haber resucitado de los muertos. Esa misma autoridad del cielo y de la tierra, por encima de Satanás y los demonios y todo lo que se mueve aquí en la tierra, esa misma autoridad se nos imputó a nosotros, los hijos de Dios, se nos imputó a los hijos de Dios, a la iglesia, hermanos, se nos confirió ese poder. Recíbalo pues si no lo ha recibido. Vamos, recíbalo. Usted tiene que saber, conocer qué semejante poder se le ha dado. Ahora, no confunda, mire, no se confunda para que no tenga miedo y no se sienta como derrotado y se sienta en victoria. El poder no está en nosotros mismos, es decir, el poder no radica en nosotros mismos. No es que de mí sale poder y tal autoridad, sino que es por consecuencia de estar en Cristo, ¿sí o no? De estar en Cristo. Por estar en Cristo, ese poder que Cristo ganó, te lo confiero a ti. Dice Jesús, para yo poder, dice Jesús, ejercer mi poder a través de tu vida. Préstame tu vida, préstame tus pies, préstame tu boca para hablar. Es Cristo que dice, toda autoridad me dada, por tanto vayan en esa autoridad, vayan mientras van en la vida, préstenme su vida, dice el Señor, para que yo pueda ejercer mi autoridad. No es autoridad de Víctor Ardón per se, o porque Víctor es algo, hace algo, ahora no es en sí mismo, no es en sí mismo en nosotros el poder, sino por estar en Cristo. Por estar en Cristo. Por eso es que cuando alguien se sana, ¿qué decimos nosotros? Gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Decimos, le damos la gloria a Dios, Dios lo sanó. Ustedes nunca han oído al pastor Víctor de, yo lo sané. No, pues, ¿verdad que no? ¿Ah? Allá un hermano decía, a ese hermano yo lo sané y ahora no me habla. Ríanse, hermano. No le gustó el chiste, no. Buscar otro. Es cierto, así decía.
Es chiste, pero es que Dios lo había usado a él, ¿verdad? Dios lo había usado a él. Y ese hermano se sanó, Dios lo sanó. Es decir, es como que usted venga ahora por alguien y se sana. ¿Quién lo hizo? Este hermano dice, yo lo sané y ahora no me habla. ¿Y por qué están tan serios, hermano? ¿Ya se quieren ir? Yo miro unas cuantas caras que todavía. Nos vamos ya. Nos vamos hoy. Oramos y nos vamos. ¿No les gustó el chiste? Pero está entendiendo la escritura. Que Él es cabeza de toda autoridad, es cabeza por encima de Satanás y los demonios. Satanás y los demonios estaban en el segundo cielo y tenían cerrado ese acceso. Oiga, oiga. En el segundo cielo estaba Satanás y todos sus demonios que habían caído del cielo porque se rebelaron y tenían cerrado ese acceso. Por eso los que murieron en el Antiguo Testamento iban a ese lugar llamado el seno de Abraham, que estaba bajo la tierra y cerca del infierno, porque no había acceso, los demonios lo tenían cerrado. Cuando Cristo muere, hermano, en la cruz del Calvario, y cuando Cristo, hermano, cuando Cristo estuvo sepultado, dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, y dice Apocalipsis capítulo 1 que ahora Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué significa eso? Que Él se presentó en el infierno y le arrebató a Satanás las llaves, que es el poder y la autoridad. Se las arrebató, las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. Ahora Satanás ya no tiene ningún poder sobre la muerte. Satanás no puede matar a un hijo de Dios, ni lo puede llevar al infierno. Hermano, ese poder, esa autoridad la tiene Cristo. Y Cristo traspasó el segundo cielo y se sentó en el tercer cielo. Y allá el tercer cielo llevó a los que estaban en el seno de Abraham. Y llevó también a la iglesia a sentarse en los lugares celestiales juntamente con Cristo, hermano y hermana. Y esa es la autoridad que tiene la iglesia desde el tercer cielo. Nosotros tenemos bajo los pies a Satanás y los demonios. ¿Por qué cree usted que liberamos a los endemoniados? En el nombre de Jesús. De hecho, fuera demonio de enfermedad. ¿Y qué? Se va. Se va porque tenemos esa autoridad. Si usted lo hace sabiendo lo que está haciendo, ¿me está entendiendo? Con solo que usted sepa lo que está haciendo, tiene esa autoridad que nos fue dada. Y el acceso del segundo cielo se rompió. Y hay que hacer uso de esa autoridad porque los demonios cayeron aquí a la tierra. Cayeron aquí a la tierra los demonios. Y por eso usted ve cosas que están sucediendo en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y usted y yo nos asombramos de lo que sucede, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son demonios. Son demonios caminando sobre la tierra. ¿Sabe que esto se va a poner tan feo que van a haber momentos, así como los ángeles caminan en medio de la gente? Oh, hermano, mire, usted no lo cree o no lo sabe, pero los ángeles hoy en día, dice que los ángeles, hermano, fueron comisionados para ser servidores de los que hemos de heredar la salvación. Ellos tienen un trabajo, una comisión, cuidarlo a usted y a mí, ayudarnos, hermanos, en esta comisión de ir y predicar el evangelio. Los ángeles caminan con nosotros, ¿sí o no? Pero también, hermanos, los demonios están caminando en medio de la gente. No lo cree. No, ¿sí o no? Ay, hermanos, así está la situación.
Solo a mí me pasan estas cosas. Yo a veces estoy durmiendo así en la tarde y pum, tuve un sueño horrible. Es un demonio. Y yo me levanto, demonio, te reprendo, te echo fuera. Aquí no te acerques. Bueno, de hecho que cada vez que voy a dormir, oro y digo, Señor, dame sueños de Dios. Y reprendo todo mal sueño. Son los demonios los que traen esos malos sueños. Pero ¿qué pasa? Se ponen en evidencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se ponen en evidencia, así como los ángeles se mueven alrededor suyo. Pero ¿qué le estoy diciendo? Que nosotros tenemos autoridad. Mire toda la autoridad. Yo la anoté aquí y la voy a tener que leer porque toda la autoridad, déjeme ver, toda la autoridad, se la voy a resumir. Mire toda la autoridad. Este poder y autoridad que le fue conferido a Cristo fue por causa de su victoria, por su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Se lo vengo diciendo y se lo repito. Esta autoridad de Cristo que ganó en el cielo y en la tierra se extiende a su iglesia. Sépalo porque creo que aquí voy a terminar y vamos a orar. Esta autoridad, este poder que Cristo ganó en el cielo y en la tierra por causa de su muerte en la cruz y de su resurrección. Que la resurrección no es que solamente resucitó, tuvo que vencer a la muerte para poder resucitar. Dice la Biblia que la muerte no pudo retenerlo. Es decir, hubo una batalla contra la muerte, ¿sí o no, hermano? ¿Cuál es el enemigo más temible de la humanidad? ¿Cuál es? Exacto. ¿Cuál es el enemigo más temible de la humanidad? Dígalo. Dígalo, pues. Usted no se va a morir, hermano. Usted se va a ir en el rapto. Pero dice la Biblia que el postrer enemigo, el último enemigo que vamos a derrotar es la muerte. De hecho que la muerte ya está bajo nuestros pies. Nosotros podemos orar por alguien que se está muriendo y pueden suceder dos cosas. Usted le predica a Cristo, que acepte a Cristo, porque asegura que se va para el cielo si se le muere. ¿Sí o no? O lo puede levantar de la muerte, Señor, ¿sí o no? Pero cualquiera de las dos, usted, hermano, sale en victoria, ¿sí o no? Yo he orado por mucha gente que está muriéndose. Y primero le digo, acepte a Cristo, porque puede ser que ya se esté yendo. O puede ser que Dios lo levante y le dé vida. Cualquiera de las dos, yo salí en victoria. Pastor, usted oró por él, pero se le murió. Sí, pero se fue para el cielo, pues. Pastor, usted oró y se levantó. Gloria a Dios que se levantó. Ojalá se mantenga fiel al Señor. Ojalá que nunca se le olvide que el Señor lo levantó de la muerte. Pero el que oró, aplicó la victoria y sigue en victoria, ¿sí o no? Es decir, tenemos poder sobre la muerte y cuando quiere enfrentarnos a nosotros personalmente, podemos reprenderla. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Usted va a decir, ay, ya me estoy muriendo, ya será que ya el Señor me llama. Bueno, hay cristianos que te dicen, Señor, mátame, Señor, como Elías, ¿verdad? Nunca diga eso, porque nunca se asigne cosas. Usted habla con la boca y poder. Usted habla con la boca y poder. Ese último enemigo lo vamos a enfrentar, pero ya está vencido. No sé si me entiende. ¿Sí o no? Por causa de lo que Cristo hizo. La muerte no pudo retenerlo. Él venció a la muerte. Hubo una guerra ahí. Se agarró con la muerte. Y la derrotó. La derrotó, hermano. Hermano, ¿será que no le estoy hablando en inglés? Estoy hablando claro. Mire. Se lo redondeo, oramos y nos vamos. Se lo redondeo ahorita.
Este poder y autoridad que le fue conferido a Cristo por su victoria, por causa de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, esta misma autoridad se extiende, Cristo se la dio a su iglesia. Cuando dice, toda autoridad me ha dado, por tanto, id. Ahí nos dio esa autoridad. Se extiende a su iglesia. ¿Para qué? Para que los acontecimientos humanos, mire, tenemos autoridad, tenemos poder y autoridad sobre todo acontecimiento humano. No sé si me entiende. Cosas que nos suceden, usted tiene autoridad sobre eso. ¿Me entiende? Mueva su mano, ¿sí? Todos enfrentamos circunstancias, ¿sí o no? Enfrentamos problemas, ¿sí o no? Enemigos, oposiciones, ¿sí o no? Enfermedad, escasez, nos roban, no nos pagan. Pero sobre todos esos acontecimientos humanos, diga conmigo, la iglesia tiene. ¿Y dónde está el poder? Cuando usted habla la palabra. Cuando usted habla la palabra. Por ejemplo, usted está pasando una necesidad económica, escasez, le robaron algo. Usted viene y agarra la Biblia, Filipenses 4:19, y usted dice, Señor, yo reprendo eso que me está pasando y yo declaro tu palabra que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y usted le pone otro y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted le pone otro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Usted está pasando por enfermedad o algún familiar está pasando por enfermedad. Usted dice, envío la palabra, por tu llaga hemos sido sanados. Ninguna enfermedad de Egipto tocará a mi familiar, porque tú eres Jehová, mi sanador. Pero usted lo habla, el poder y la autoridad que le fue dada. ¿Hoy sí está entendiendo? Eso es sobre acontecimientos humanos. Se nos dio poder y autoridad. ¿Sobre qué más? Pregunte, pastor, ¿sobre qué más? Pregunte, como que usted está interesado. Ah, no, ya me voy. Hasta ahí los dejo. Solo tienen poder sobre acontecimientos humanos. Pregunte pues, ¿sobre qué más tiene? ¿Y qué? ¿Qué ha habido? ¿Qué? Todo tranquilo. Hermano, pregunten, hermano, ustedes no preguntan. Mire, se nos dio poder sobre todo acontecimiento humano. Y también sobre las fuerzas de Satanás y sus demonios. Así que hay alguna aparición ahí, algo ahí que está, algún demonio que está queriéndosele atravesar a usted. Algún enemigo se le levanta y usted siente aquello bien difícil, bien duro, como que no avanza, como que lo están deteniendo, son demonios. También tiene autoridad sobre eso. La autoridad de atar y desatar, ato todo demonio. Digan todos conmigo. Que se opone en mi caminar cristiano. Ato todo demonio que se opone a que mis hijos se conviertan a Cristo. Ato todo demonio. Diga, ya estamos practicando. Ato todo demonio que se opone que mis familiares se conviertan a Cristo. Dígale. Ato todo demonio. Diga, ato todo demonio que me ha tocado las finanzas, dígalo. Ato todo demonio que me quiere meter pereza. Porque algunos no lo dicen. Y ahora viene la otra parte. Y desato, diga, desato la salvación de mis hijos. Desato la salvación de mis familiares. Desato mis finanzas. Desato mi vida cristiana. Desato la revelación de Dios, la revelación de la palabra a mi vida. Diga, me entra la palabra, diga, me entra la palabra, diga, se caen las vendas, dígalo, se caen las vendas de los ojos, se destapan mis oídos espirituales, mi boca para alabarte, dígale, póngase de pie, mi boca para alabarte.
Póngase de pie. Dele suelte el aplauso. Mire, sobre todas las autoridad para los hijos de Dios, para la iglesia, sobre todo acontecimiento humano, sobre las fuerzas de Satanás y sus demonios. Además, se nos es otorgado el Espíritu Santo. Mire, por esa autoridad se nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué más? Se nos dieron los ángeles que están empleados como espíritus ministradores a favor de nosotros que hemos de heredar la salvación. Levante sus manos. Padre, te damos gracias. Pongamos el poder de la sangre. Gracias, Señor, y adoramos. Vamos, adore un poco. ¿Por qué fue difícil este mes?